Dicen que maté a 17 personas antes de cumplir 22 años. La verdad es que fueron más, pero esas 17 son las que puedo recordar con nombres y apellidos, las que veo cada noche cuando cierro los ojos. Me llamo Isabel Rivera, aunque en los periódicos me conocen como la princesa de Durango, un apodo que me puso un comandante corrupto después de verme salir de una camioneta blindada con tacones de $500 y un vestido que costaba más que el salario anual de su esposa. Hoy tengo 26 años. Estoy encerrada en un penal de máxima seguridad, esperando una sentencia que probablemente me mantendrá aquí hasta que sea una anciana. Y voy a contarte todo lo que nunca salió en las noticias. Voy a contarte cómo una niña que vendía chicles en los semáforos de Durango terminó siendo la cómplice, la amante y la testigo principal de uno de los sicarios más sanguinarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Voy a contarte cómo el amor me convirtió en monstruo y cómo ese mismo amor me destruyó completamente. Nací en una colonia que ni siquiera aparece en los mapas oficiales de Durango, un asentamiento irregular donde las calles no tienen nombre y las casas son de lámina oxidada y cartón. Mi padre era albañil cuando había trabajo, borracho cuando no lo había, que era casi siempre. Mi madre limpiaba casas en las colonias ricas del otro lado de la ciudad, esas donde las señoras tienen 3 baños en sus casas y se quejan porque la muchacha no limpia bien los azulejos importados. Éramos 5 hermanos. Yo era la del medio, ni la mayor para cargar con responsabilidades, ni la menor para ser consentida. Era invisible en mi propia familia, una boca más que alimentar en una casa donde el dinero nunca alcanzaba ni para lo básico. A los 8 años ya estaba vendiendo chicles en los cruceros, aguantando el sol de 40 grados sobre el asfalto hirviendo, golpeando las ventanas de los coches con una sonrisa ensayada que me dolía en los músculos de la cara. Los hombres me miraban con lástima o con algo peor, ese brillo en los ojos que aprendí a reconocer muy pronto, ese brillo que me hacía correr hacia otro coche antes de que bajaran la ventana completamente. Tenía 13 años cuando conocí a Rodrigo. No puedo decir su apellido real, porque todavía tiene familia viva y el cártel tiene memoria larga, así que lo llamaré así, Rodrigo, aunque todos en la organización lo conocían como el Flaco. Llegó a mi vida un martes cualquiera, en un semáforo de la avenida principal, donde yo llevaba ya 5 horas vendiendo y apenas había juntado 30 pesos. Él iba manejando una pickup negra, de esas enormes con vidrios polarizados y rines cromados que brillaban como espejos bajo el sol. Bajó la ventana cuando me acerqué, y en lugar de rechazarme como hacían el 90% de los conductores, me sonrió. No era una sonrisa de lástima, ni una sonrisa de depredador. Era una sonrisa genuina, de esas que te hacen sentir que existes, que importas. Me compró toda mi caja de chicles, 2 cajas completas por 500 pesos, y cuando le dije que no tenía cambio, me dijo que me quedara con todo. 500 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Durante 2 semanas, Rodrigo apareció todos los días en ese mismo semáforo, a la misma hora. Siempre me compraba chicles, siempre me daba billetes grandes, siempre me preguntaba cosas, que si iba a la escuela, que si tenía novio, que si mi familia me trataba bien. Yo le contestaba con monosílabos al principio, desconfiada como todos los niños de la calle, pero poco a poco me fui abriendo. Me gustaba cómo me miraba, como si fuera una persona real, y no solo una vendedora ambulante invisible. Me gustaba que recordara mi nombre, que preguntara por mi día, que se enojara cuando le contaba que mi padre me había pegado por llegar tarde a casa. Un día me dijo que dejara de vender chicles, que él me iba a dar trabajo. Trabajo de verdad, me dijo, donde no tendría que aguantar sol, ni rechazos, ni miradas asquerosas de viejos verdes. Trabajo donde ganaría en un día lo que mi madre ganaba en un mes. Yo no era estúpida.
Sabía exactamente qué tipo de trabajo podía ofrecerme un hombre de 30 años que manejaba una camioneta de $500,000 y traía un Rolex en la muñeca. En Durango, todos sabíamos qué significaban esas camionetas, esos relojes, esa forma de hablar mitad cortés y mitad amenazante. Pero tenía 13 años. Estaba cansada de ser pobre, cansada de que mi padre me golpeara, cansada de ver a mi madre envejecer 20 años en 5, limpiando los excusados de gente que ni siquiera sabía su nombre. Así que cuando Rodrigo me ofreció $500 diarios solo por llevar paquetes de un lado a otro de la ciudad, solo por ser sus ojos y sus oídos en lugares donde un hombre como él llamaba demasiado la atención, le dije que sí. Le dije que sí sin pensarlo 2 veces, sin preguntarle qué había en esos paquetes, sin preguntarle para quién trabajaba realmente. Ya lo sabía, todos lo sabíamos. Pero el dinero tiene una forma de hacer que las preguntas incómodas se disuelvan en tu boca antes de pronunciarlas. Mi primer trabajo fue llevar un sobre de Manila de una taquería en el centro hasta una casa en las afueras, en una colonia controlada completamente por el cártel. Rodrigo me recogió en su camioneta, me dio el sobre, me explicó exactamente qué decir cuando llegara, me hizo repetirlo 3 veces hasta que lo memorizara palabra por palabra. Vengo de parte del flaco. Esto es para el gordo. Nada más. Si me preguntaban algo más, debía decir que no sabía nada, que solo era la mensajera. Me dejó a 2 cuadras de la casa y me dijo que caminara despacio, como si fuera a visitar a una amiga, que no mirara a los lados, que no corriera. El sobre pesaba casi nada, pero mis manos temblaban tanto que pensé que se me iba a caer. Caminé esas 2 cuadras con el corazón martillándome en el pecho, sintiendo las miradas de los halcones en las esquinas, esos adolescentes con radios y celulares que vigilan todo el día quién entra y quién sale de las zonas controladas. Toqué la puerta. Un hombre enorme me abrió, tan gordo que apenas cabía en el marco de la puerta, con tatuajes en el cuello y una pistola metida en la cintura del pantalón. Vengo de parte del flaco, dije con una voz que no reconocí como mía, tan aguda y temblorosa. Esto es para el gordo. El tipo me arrebató el sobre, lo abrió ahí mismo frente a mí, sacó un fajo de billetes y los contó rápido con dedos sorprendentemente ágiles para su tamaño. Luego asintió. Me dio una palmada en la cabeza como si fuera un perro que acababa de hacer un truco, y cerró la puerta sin decir una palabra. Eso fue todo. 30 segundos que cambiaron mi vida para siempre. Caminé de regreso donde me esperaba Rodrigo. Me subí a la camioneta y él me dio $500 en efectivo. 5 billetes nuevos que olían a tinta fresca. Me preguntó si estaba bien, si había tenido problemas, si alguien me había seguido. Le dije que no a todo. Me sonrió y me dijo que era perfecta para esto, que tenía sangre fría, que iba a llegar lejos si seguía haciendo las cosas bien. Durante los siguientes 6 meses, hice ese tipo de trabajos casi todos los días. Llevar sobres, llevar paquetes pequeños envueltos en plástico negro, llevar teléfonos celulares que sonaban a cada rato y que yo nunca debía contestar. Rodrigo me pagaba religiosamente, siempre en efectivo, siempre con una sonrisa, siempre con algún cumplido que me hacía sentir especial. Me compró ropa nueva, tenis de marca, un celular mejor que el que tenía mi padre. Mi madre empezó a preguntarme de dónde sacaba el dinero, y yo le inventaba historias sobre trabajos de limpieza, sobre una señora rica que me había contratado para cuidar a sus hijos. Ella no me creía, pero tampoco preguntaba demasiado. El dinero que yo llevaba a la casa era más del que ella ganaba, y eso era suficiente para comprar su silencio. Mi padre ni siquiera preguntó. Le daba lo mismo de dónde viniera, con tal de que hubiera para su cerveza y sus cigarros.
Cumplí 14 años y Rodrigo me llevó a cenar a un restaurante de esos, donde tienes que hacer reservación con semanas de anticipación, donde el mesero te habla de usted y te trae la carta en una carpeta de cuero. Fue la primera vez que probé langosta. No me gustó, pero fingí que sí, porque Rodrigo parecía tan emocionado de verme probar cosas nuevas. Tras finalizar la cena, nos dirigimos a un establecimiento de hospedaje de categoría, con recepción formal y personal uniformado. Anticipaba el desenlace. Lo intuía desde la sugerencia sobre mi vestimenta. Podría argumentar que fui coaccionada, que la diferencia generacional implicaba una falta de autonomía y que el suceso constituía una infracción técnica. Sin embargo, no sería veraz. Existía una voluntad compartida. Había consolidado una gran dependencia hacia sus atenciones, sus medios y el reconocimiento que recibía de su parte. En aquella etapa, buscaba establecer un vínculo estable que estuviera alejado de las tensiones habituales de mi entorno. Por esa razón, cuando él propuso una mayor proximidad en aquel espacio, acepté la dinámica y fui partícipe. Al concretarse el encuentro, la sensación fue abrumadora y compleja, pero consentí la continuidad, dado que la inquietud por un posible distanciamiento pesaba más que la incomodidad de la situación. Dicha circunstancia transformó la naturaleza de nuestra relación. Ya no era solo su mensajera, era su mujer. Así me presentaba con todo el mundo. Esta es Isabel, mi mujer. No novia, no amante, mujer. Como si tuviéramos una relación normal, como si yo no fuera una adolescente y él no fuera un sicario del cartel más violento de México. Me mudé con él a los pocos días. Le dije a mi madre que me iba a vivir con una tía en otra ciudad, una mentira que nadie se creyó, pero que todos aceptaron porque era más fácil que enfrentar la verdad. Rodrigo me instaló en un departamento en una zona cara de la ciudad, un lugar con aire acondicionado y agua caliente las 24 horas, lujos que yo nunca había conocido. Me compró más ropa, más zapatos, joyas que brillaban tanto que me daban vergüenza usarlas en público. Me enseñó a maquillarme como las mujeres de las revistas, a caminar con tacones sin tropezarme, a hablar sin sonar como la niña de barrio que era. Pero también me enseñó otras cosas. Me enseñó a disparar un arma, primero una pistola pequeña, después un revólver, finalmente un AR-15 que pesaba tanto que apenas podía sostenerlo. Me llevaba a un rancho en las afueras, donde el cártel tenía un campo de tiro improvisado, y me hacía practicar durante horas bajo el sol hasta que mis brazos temblaban de cansancio. Me decía que tenía que saber defenderme, que en este mundo o matabas o te mataban, que no había puntos medios. Me enseñó a reconocer a un enemigo, a detectar cuando alguien te estaba siguiendo, a memorizar placas de coches y caras en segundos. Me enseñó los códigos, las señales, las palabras clave que usaba la organización para comunicarse sin levantar sospechas. Me convirtió en una extensión de él mismo, en sus ojos cuando él no podía estar presente, en sus manos cuando él no podía ensuciárselas más de lo que ya las tenía. Tenía 15 años cuando vi mi primera ejecución. No fue algo planeado, no fue algo para lo que me hubieran preparado. Rodrigo me había llevado a una casa de seguridad para recoger un paquete, una de esas casas anónimas en colonias de clase media donde nunca sospecharías lo que pasa adentro. Entramos por la puerta trasera y había 4 hombres en la sala, 3 del cártel y uno amarrado a una silla con cinta industrial, con la cara tan hinchada por los golpes que apenas se le distinguían los rasgos. Rodrigo me dijo que esperara en el coche, pero antes de que pudiera salir, el jefe de la célula, un tipo al que todos llamaban el Cobra, dijo que no, que me quedara, que ya era hora de que viera cómo funcionaban realmente las cosas. Rodrigo no protestó, no me defendió. Solo me miró con esos ojos que yo ya conocía tan bien. Esos ojos que decían, no hagas preguntas,
no llores, no seas débil. El hombre en la silla estaba llorando, suplicando, diciendo que tenía hijos, que él no había hecho nada, que todo era un malentendido. El cobra se acercó a él con una calma que daba más miedo que si hubiera estado gritando, y le explicó con lujo de detalle por qué iba a morir. Había robado un cargamento de drogas, apenas 3 kilos de cocaína, pensando que nadie se daría cuenta porque era una operación pequeña, porque él llevaba años trabajando para la organización y se sentía intocable. El problema, dijo el cobra mientras encendía un cigarro, no es que hayas robado. El problema es que pensaste que eras más inteligente que nosotros. El problema es que nos faltaste al respeto. Entonces sacó una pistola, una 45 cromada que brillaba bajo la luz amarillenta del foco desnudo, le puso el cañón en la sien al hombre y disparó. El sonido fue tan fuerte en ese espacio cerrado que me quedé sorda durante varios segundos, solo un zumbido constante en los oídos. La sangre salpicó la pared blanca detrás de la silla, un patrón de gotas rojas que parecía una obra de arte macabra. El cuerpo se desplomó hacia un lado, todavía amarrado a la silla, con un ojo abierto mirando hacia ninguna parte y el otro cerrado como si estuviera guiñando. No vomité. Eso es lo que me sorprendió más, que no vomité, que no grité, que no salí corriendo. Solo me quedé ahí parada, viendo cómo la sangre formaba un charco cada vez más grande en el piso de cemento, viendo cómo los otros hombres actuaban como si nada hubiera pasado, como si acabaran de presenciar algo tan mundano como alguien tomando un vaso de agua. El cobra se volteó hacia mí, con la pistola todavía en la mano, todavía humeante, y me preguntó si estaba bien. Asentí con la cabeza, porque no confiaba en mi voz. Él sonrió, me dio una palmada en el hombro que casi me tumba, y dijo, «Esta niña tiene huevos. Tu vieja tiene más huevos que la mitad de los pendejos que trabajan para nosotros, flaco». Rodrigo se rió, me abrazó por la cintura, me besó en la frente como si acabáramos de tener una cita romántica normal. «Te lo dije», le respondió a el cobra. «Esta morra va a llegar lejos». Esa noche, de regreso en el departamento, Rodrigo me hizo el amor con una intensidad que no había mostrado antes, como si el hecho de que yo hubiera presenciado esa muerte sin derrumbarme lo hubiera excitado de alguna forma retorcida. Y yo le respondí con la misma intensidad, porque algo dentro de mí también había cambiado. Había cruzado una línea invisible, había entrado a un mundo del que ya no había retorno, y en lugar de sentir miedo o asco, lo que sentía era una especie de poder. Había visto morir a un hombre, y yo seguía viva. Había mirado la muerte a los ojos, y no había parpadeado. Eso me hacía especial. Eso me hacía digna de estar al lado de Rodrigo. Eso me hacía diferente a todas las niñas estúpidas de mi edad, que se preocupaban por tareas escolares y chicos que les gustaban. Yo ya no era una niña, era la mujer de un sicario, y eso significaba algo en ese mundo donde la vida valía menos que una bala. Los meses siguientes fueron una espiral descendente disfrazada de ascenso. Rodrigo empezó a llevarme a más operaciones, no como participante activa todavía, pero sí como testigo, como aprendiz. Me llevaba a los levantones, esos secuestros express donde el cártel recogía a rivales, a informantes, a cualquiera que hubiera cometido el error de meterse en su camino. Yo esperaba en la camioneta mientras ellos entraban a las casas. Escuchaba los gritos, los disparos. Veía cómo salían arrastrando cuerpos envueltos en cobijas o metidos en tambos de plástico. Al principio cerraba los ojos, me tapaba los oídos, trataba de pensar en otra cosa. Pero Rodrigo me regañaba cada vez que lo hacía. «Tienes que acostumbrarte», me decía. «Esto es nuestra vida. Si no puedes con esto, entonces no puedes estar conmigo». Y yo no quería perderlo. No quería volver a ser la niña invisible vendiendo chicles en los semáforos.
Así que dejé de cerrar los ojos. Dejé de taparme los oídos. Aprendí a mirar sin sentir, a escuchar sin estremecerme. Cumplí 16 años y Rodrigo me regaló una pistola, una Glock 9 mm, con cachas personalizadas de color rosa, con brillantes incrustados. Era hermosa y grotesca al mismo tiempo. Un arma diseñada para matar, pero decorada como un juguete de niña. Me dijo que ya era tiempo de que dejara de ser solo observadora, que tenía que demostrar que era digna de estar en este mundo, que las palabras no significaban nada si no estabas dispuesta a respaldarlas con acciones. Me llevó a un trabajo esa misma noche, una cobranza que había salido mal. Un tipo que debía 50.000 pesos llevaba 2 meses evadiendo los pagos, inventando excusas, prometiendo que la próxima semana tendría el dinero. El cártel no acepta excusas. El cártel no cree en segundas oportunidades después de cierto punto. Llegamos a su casa pasada la medianoche. Rodrigo, yo y otros 2 sicarios. Tocamos la puerta con educación, como cobradores normales, como si fuéramos empleados de una financiera haciendo su trabajo. El tipo abrió en pijama, con cara de sueño, y cuando vio a Rodrigo su expresión cambió inmediatamente del desconcierto al terror puro. Trató de cerrar la puerta, pero uno de los sicarios ya había metido el pie. Entramos en tromba, empujándolo hacia adentro, y Rodrigo le gritó que despertara a su familia, que los quería a todos en la sala ahora mismo. El tipo obedeció temblando, llamando a su esposa y a sus 2 hijos, un niño como de 8 años y una niña de 5. Se sentaron todos en el sofá, la mujer abrazando a los niños, el hombre de pie frente a ellos como tratando de protegerlos con su cuerpo patético. Rodrigo le explicó la situación con una calma terrorífica. 50.000 pesos, 2 meses de retraso, intereses acumulados, total a pagar, 80.000 pesos. El tipo empezó a llorar, diciendo que no tenía ese dinero, que había perdido su trabajo, que su hijo estaba enfermo y todo se había ido en medicinas. Rodrigo escuchó pacientemente, asintiendo como si le importara, y luego se volteó hacia mí. Princesa, me dijo, usando ese apodo que me había puesto y que después todos en la organización empezarían a usar. ¿Qué hacemos con la gente que no paga? Yo sabía la respuesta. Todos sabíamos la respuesta, pero nunca había tenido que decirla en voz alta. Nunca había tenido que ser yo quien tomara la decisión. Miré al hombre, a su familia aterrada en el sofá, a los niños con los ojos abiertos como platos. Miré a Rodrigo esperando mi respuesta, y dije lo que tenía que decir. Se les da una lección para que otros no cometan el mismo error. Rodrigo sonrió, orgulloso, y me pasó mi pistola rosa. Entonces dale su lección. El mundo se detuvo en ese momento. El hombre cayó de rodillas, suplicando, ofreciendo cualquier cosa, su casa, su coche, su propia vida, pero que no lastimara a su familia. Su esposa gritaba, los niños lloraban, y yo ahí parada con esa pistola en las manos que de repente pesaba como si fuera de plomo. Rodrigo se acercó a mí, me susurró al oído, si no lo haces tú, lo hago yo, y me llevo a toda la familia. Tú decides. No era una decisión real, era una ilusión de poder, una trampa disfrazada de elección. Pero en ese momento, con 16 años y medio drogada de adrenalina y miedo, y la necesidad desesperada de probarle a Rodrigo que yo era fuerte, que yo era digna, levanté el arma, apunté al hombre que seguía de rodillas suplicando, y disparé. No apunté bien. La bala le dio en el hombro en lugar del pecho. Cayó hacia atrás gritando, la sangre brotando entre sus dedos mientras trataba de contener la herida. Su esposa se lanzó sobre él, cubriéndolo con su cuerpo, y los niños gritaban, «Papá, papá, papá», en un coro que todavía escucho en mis pesadillas. Rodrigo me quitó el arma de las manos, se acercó al hombre,
le puso la pistola en la cabeza y terminó el trabajo con un solo disparo. Luego se volteó hacia la familia y les dijo con esa voz suave que daba más miedo que cualquier grito: le dirán a todo el mundo que esto fue un asalto, unos ladrones que entraron a robar. Si dicen algo diferente, si mencionan nuestros nombres, si hablan con la policía más allá de dar esa versión, volvemos y nos llevamos a los niños. ¿Entendido? La mujer asintió, incapaz de hablar, y Rodrigo le dejó caer un fajo de billetes en el regazo. Para el funeral y para que se callen. Así funcionaba el cártel. Destruían tu vida y luego te pagaban por tu silencio, convirtiendo tu tragedia en una transacción comercial. Salimos de esa casa y yo vomité en la calle. Vomité hasta que no quedó nada en mi estómago, hasta que solo salía bilis amarga. Los otros sicarios se rieron, dijeron que era normal, que todos vomitaban la primera vez. Rodrigo me abrazó, me limpió la boca con su camisa, me dijo que lo había hecho bien, que estaba orgulloso de mí. Y lo peor de todo es que sus palabras funcionaron. A pesar del horror de lo que acababa de hacer, a pesar de que había matado a un padre frente a sus hijos, una parte de mí se sentía complacida por su aprobación. Esa es la parte más aterradora de toda esta historia, no la violencia en sí misma, sino lo rápido que me acostumbré a ella, lo fácil que fue convertir el asesinato en algo rutinario, en algo que hacías, y luego seguías con tu día como si nada. Después de esa noche, todo cambió. Ya no era solo la novia de un sicario, era una sicaria yo misma. Me dieron más trabajos, más responsabilidades. Me usaban precisamente porque nadie sospechaba de una chica bonita de 16 años. Podía entrar a lugares donde los hombres del cártel llamaban demasiado la atención. Podía seducir objetivos, hacerles bajar la guardia y luego mandar la ubicación para que los levantaran. Me convertí en experta en eso, en hacerme la niña inocente, la estudiante perdida que necesitaba ayuda, la chica de bar que buscaba diversión. Los hombres son tan predecibles, tan estúpidos cuando creen que tienen el control. Nunca sospechaban que la chica bonita que les compraba tragos y se reía de sus chistes malos era la misma que había mandado su dirección exacta a un equipo de sicarios que ya estaba en camino. Maté a mi segunda persona a los 3 meses del primer asesinato. Esta vez fue más fácil. Era un informante, un tipo que había estado pasando información a un cártel rival sobre las rutas de distribución del CJNG. Lo llevamos a un rancho abandonado en medio de la nada, uno de esos lugares donde puedes gritar todo lo que quieras y nadie te va a escuchar. Rodrigo me dijo que esta vez sí tenía que hacerlo yo sola, sin ayuda, que tenía que probar que la primera vez no había sido suerte. Le disparé 3 veces en el pecho, viéndolo a los ojos mientras lo hacía, viendo cómo la vida se le escapaba con cada respiración burbujeante. No vomité después. No lloré. Solo sentí un vacío enorme, como si cada muerte arrancara un pedazo de mi alma hasta que eventualmente no quedaría nada. Rodrigo me abrazó, me besó, me dijo que era perfecta, que me amaba, que nunca me dejaría. Y yo le creí, porque necesitaba creerle, porque sin él yo no era nada, solo una asesina de 16 años sin futuro y sin pasado. El dinero empezó a llegar en cantidades obscenas. Rodrigo me abría cuentas de banco con nombres falsos. Me enseñaba a lavar el dinero comprando negocios legítimos, restaurantes, lavanderías, salones de belleza. Yo tenía 17 años y ya era dueña de 3 negocios en el papel. Negocios que nunca había visitado, pero que generaban ganancias falsas en los libros contables para justificar el efectivo que entraba de la venta de drogas y las extorsiones. Me compré un coche, un BMW convertible rojo que costaba más que todas las casas de mi colonia natal juntas. Usaba ropa de diseñador, bolsas que valían $5,000, zapatos que me hacían sangrar los pies, pero que se veían increíbles en Instagram. Porque sí,
Yo tenía Instagram y lo usaba para presumir mi vida de lujos, sin mencionar nunca de dónde venía el dinero. 30.000 seguidores que me envidiaban, que comentaban en mis fotos Meta Reina, y así se vive, sin tener idea de que esas joyas que brillaban en mi cuello estaban pagadas con sangre. Rodrigo me llevaba a fiestas con gente famosa, cantantes de narcocorridos, futbolistas, políticos, empresarios, todos mezclándose con capos del narco como si fuera lo más natural del mundo. He visto a diputados federales esnifar coca en baños de antros exclusivos. He visto a presentadoras de televisión coquetear con jefes de plaza que tienen órdenes de aprehensión vigentes. He visto el lado podrido de México, ese que todos saben que existe, pero que todos fingen ignorar. En una de esas fiestas conocí a un cantante muy famoso. No voy a decir su nombre, pero cualquiera que escuche música regional mexicana sabe quién es. Estaba tan drogado que apenas podía mantenerse en pie, rodeado de modelos y actrices que se reían de todo lo que decía, aunque no tuviera sentido. Se me acercó. Me dijo que era la mujer más hermosa que había visto en su vida, que quería escribir una canción sobre mí. Rodrigo estaba a 3 metros de distancia viéndonos, y cuando el cantante intentó tocarme la cintura, Rodrigo apareció de la nada, le puso una mano en el hombro y le susurró algo al oído. El tipo se puso blanco, murmuró una disculpa y desapareció entre la multitud. Nunca supe qué le dijo Rodrigo exactamente, pero apuesto a que fue algo como, esta mujer es mía y si la vuelves a tocar, te corto las manos. Esa era la dinámica de nuestra relación. Rodrigo era obsesivamente celoso, controlador hasta el punto de la locura, pero al mismo tiempo me exhibía como un trofeo, como prueba de su poder. Yo era su princesa, su muñeca perfecta que él vestía y desvestía a su antojo. Me revisaba el celular todos los días, leía cada mensaje, veía cada llamada. Si algún hombre me miraba demasiado tiempo en la calle, Rodrigo lo notaba y a veces, solo a veces, ese hombre aparecía días después en las noticias como víctima de un ajuste de cuentas. Yo sabía que estaba mal, que eso no era amor, sino posesión enfermiza, pero para entonces ya estaba tan metida en ese mundo, tan perdida en la violencia y el dinero, que no sabía cómo salir. Y la verdad es que tampoco quería salir. Me gustaba el poder. Me gustaba que la gente me tuviera miedo. Me gustaba entrar a lugares y que todos se callaran porque sabían quién era yo, de quién era yo. A los 18 años ya había participado en más de una docena de ejecuciones. Ya no me afectaban. Podía dispararle a alguien en la cabeza y luego ir a cenar tacos como si nada. Rodrigo decía que yo tenía un don, que la mayoría de la gente nunca podía desconectar sus emociones de esa manera, pero que yo lo hacía con una facilidad que incluso a él le impresionaba. Me convertí en su mano derecha, en la persona en quien más confiaba después de años de trabajar juntos. Cuando el CJNG necesitaba hacer un trabajo limpio, discreto, me llamaban a mí. Cuando necesitaban infiltrar un lugar, seducir a alguien, conseguir información, yo era la primera opción. Me pagaban mejor que a sicarios hombres con el doble de mi experiencia, y eso generaba resentimiento entre algunos. Pero nadie se atrevía a decirme nada, porque todos sabían que yo era intocable mientras estuviera con Rodrigo. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando cumplí 19. El cártel estaba en guerra con los Zetas por el control de varias plazas en el norte, y la violencia se intensificó a niveles que no habíamos visto antes. Ya no eran solo ejecuciones rápidas, balas en la cabeza y adiós. Ahora eran mensajes, declaraciones de poder que requerían creatividad macabra, descuartizamientos, cuerpos colgados en puentes, videos de torturas que circulaban en redes sociales. Rodrigo participaba en todo eso, y yo lo acompañaba porque esa era mi función, estar a su lado siempre, sin importar qué tan oscuro se pusiera el asunto.
Vi cosas en esos meses que no puedo describir sin sentir que voy a volverme loca. Vi a hombres ser despellejados vivos. Vi dedos cortados con pinzas, dientes arrancados con alicates, cuerpos disueltos en ácido dentro de tambos de 200 litros. Hubo una ocasión en particular que marcó un antes y un después en mi psique. Habían capturado a 3 sicarios de los Zetas que habían matado a uno de nuestros jefes de célula en una emboscada. Los llevaron a una bodega abandonada en las afueras de la ciudad, y el Cobra decidió que iban a hacer un video, uno de esos videos de advertencia que después subirían a redes sociales para que todo el mundo supiera qué les pasaba a los que se metían con el CJNG. Rodrigo me dijo que no tenía que estar presente, que este trabajo era particularmente sucio, pero yo insistí en ir, porque no quería que pensara que me estaba volviendo débil, que estaba perdiendo el estómago para el negocio. Los 3 tipos estaban amarrados de rodillas, con las manos atadas a la espalda, con capuchas en la cabeza. El Cobra tenía preparado todo un arsenal de herramientas, machetes, sierras, soplete, ácido. Iba a ser un espectáculo de terror, diseñado para aterrorizar a cualquiera que viera el video. Quitaron las capuchas y reconocí a uno de ellos. Había ido a la misma escuela que yo, años atrás, antes de que yo dejara de estudiar. Era 2 años mayor, un chico que siempre había sido amable conmigo, que me había prestado dinero una vez cuando no tenía para el camión. Nos miramos a los ojos y vi que él también me reconoció. Dijo mi nombre, Isabel, con una voz quebrada, suplicante, y yo aparté la mirada porque no podía sostener su mirada sin desmoronarme. El Cobra empezó con el más joven de los 3. No voy a describir lo que hizo, porque hay cosas que no se pueden poner en palabras sin que suenen irreales, sin que suenen como ficción de película de terror barata. Solo diré que el chico tardó casi 20 minutos en morir, 20 minutos de gritos que se convirtieron en gorgoteos y finalmente en silencio. Los otros 2 tuvieron que ver todo, sabiendo que ellos seguían. Cuando llegó el turno de mi excompañero de escuela, él me miró directamente y me dijo, ayúdame, por favor, Isabel, por lo que más quieras, ayúdame. Y yo no hice nada. Me quedé ahí parada como una estatua mientras el Cobra repetía el proceso, mientras los gritos llenaban la bodega, mientras la sangre formaba charcos en el piso de cemento. No lo ayudé porque ayudarlo hubiera significado traicionar al cártel, traicionar a Rodrigo, y eso era equivalente a firmar mi propia sentencia de muerte. Esa noche, cuando regresamos al departamento, me metí a la regadera y lloré por primera vez en años. Lloré hasta que el agua se puso fría, hasta que mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía mantenerme en pie. Rodrigo entró al baño, se metió a la regadera conmigo, me abrazó mientras el agua fría caía sobre nosotros y me dijo, ya sé que estuvo pesado, pero ya pasó, princesa. Como si fuera algo temporal, como si el horror tuviera fecha de caducidad. Esa noche me di cuenta de algo fundamental. Yo ya no era humana. Había cruzado tantas líneas. Había visto y hecho cosas tan terribles que algo esencial en mí se había roto de forma irreparable. Ya no era Isabel Rivera, la niña que vendía chicles. Era la princesa de Durango, un monstruo con cara bonita que mataba sin remordimiento y que solo lloraba cuando nadie estaba mirando. Los siguientes meses fueron un ciclo interminable de violencia y lujo. Matábamos en la noche y gastábamos en el día. Íbamos a spas, a restaurantes caros, a viajes a Cancún y Puerto Vallarta, donde nos hospedábamos en resorts de 5 estrellas y fingíamos ser una pareja normal de jóvenes empresarios exitosos. Nadie sospechaba que la chica bonita en bikini de diseñador, tomando piñas coladas en la alberca, era la misma que 3 días antes había torturado a un informante hasta que confesó todo lo que sabía. Esa era la esquizofrenia de nuestra vida.
Esa capacidad de dividir la existencia en compartimentos estancos donde la violencia y la normalidad coexistían sin tocarse nunca. Pero en el cártel nada dura para siempre. La gente asciende rápido y cae más rápido todavía. Rodrigo había estado subiendo en la jerarquía, ganando más territorio, más responsabilidades, más dinero. Eso también significaba más enemigos, tanto fuera como dentro de la organización. Había tipos que llevaban 10 años en el cártel y no habían llegado al nivel donde estaba Rodrigo, y eso generaba envidia, resentimiento. Empecé a notar las miradas en las reuniones, los susurros que se callaban cuando entrábamos. Rodrigo también lo notaba, pero lo ignoraba, confiado en su habilidad, en su historial, en su relación con los jefes grandes. Esa confianza fue su primer error. Cumplí 20 años y Rodrigo me regaló un collar de diamantes que valía más que una casa. Me lo puso mientras estábamos en la cama, desnudos después de hacer el amor, y me dijo, pronto vamos a salir de esto, 1 o 2 años más, y tendremos suficiente dinero para retirarnos, irnos a vivir a otro país, empezar de nuevo. Yo le creí porque quería creerle, porque la alternativa era aceptar que esta vida era para siempre, que no había salida, que íbamos a terminar muertos en alguna cuneta con tiros en la cabeza como todos los demás. Hicimos planes esa noche, planes estúpidos de gente joven que cree que puede engañar al destino. Íbamos a irnos a España, comprar una casa en la costa, tal vez abrir un restaurante. Íbamos a casarnos, tener hijos, vivir como gente normal. Nos quedamos dormidos, abrazados, soñando con un futuro que nunca llegaría. 3 días después, todo se desmoronó. Rodrigo recibió una llamada a las 2 de la mañana. Yo estaba medio dormida, pero lo escuché hablar. Escuché cómo su voz pasaba de la confusión al miedo. Colgó y me dijo que teníamos que irnos, ahora mismo, que no había tiempo para empacar. ¿Qué pasó? Le pregunté mientras me vestía rápido con lo primero que encontré. Me traicionó el Cobra. Le dijo a los jefes que yo estoy robando, que tengo tratos con el cártel de Sinaloa. No es verdad, pero no importa. Si los jefes lo creen, ya me condenaron. Salimos del departamento sin llevarnos nada más que nuestras armas y algo de efectivo que Rodrigo siempre guardaba escondido para emergencias. Teníamos que llegar a una casa de seguridad al otro lado de la ciudad. Desde ahí Rodrigo llamaría a contactos, trataría de arreglar el malentendido, de demostrar su inocencia. No llegamos. Nos emboscaron a medio camino, 3 camionetas que aparecieron de la nada y nos bloquearon en una calle desierta. Rodrigo trató de maniobrar, de escapar, pero eran demasiados. Las balas empezaron a tronar, destrozando los cristales, perforando la carrocería. Rodrigo gritó, ¡agáchate! Y yo me tiré al piso del coche, mientras él devolvía los disparos con su AR-15, el sonido ensordecedor dentro del espacio cerrado del vehículo. No sé cuánto duró, tal vez 30 segundos, tal vez 3 minutos. El tiempo pierde significado cuando crees que vas a morir. Eventualmente el coche se detuvo, impactado contra un poste, el motor humeante. Rodrigo me jaló hacia afuera, me puso detrás de él. Seguía disparando, pero ya le quedaban pocas balas. Los atacantes se acercaban, gritando órdenes, y entonces escuché la voz de El Cobra. Rodrigo, pendejo, entrégate y tal vez dejamos vivir a tu puta. Rodrigo me miró con esos ojos que yo conocía tan bien, y en ese momento vi algo que nunca había visto antes: arrepentimiento. Lo siento, me dijo. Lo siento mucho, princesa. Esto es culpa mía. Besó mi frente, me empujó hacia un callejón oscuro y les gritó a los atacantes: «Ella no tiene nada que ver. Déjenla ir». Y entonces salió de detrás del coche con las manos arriba, desarmado, entregándose para salvarme. Escuché los disparos, uno tras otro, y el sonido de su cuerpo cayendo al pavimento.
Me quedé paralizada en ese callejón, tapándome la boca para no gritar, viendo las sombras de los sicarios acercarse al cuerpo de Rodrigo, pateándolo para asegurarse de que estaba muerto. El cobra se rió, una risa horrible que resonó en la calle vacía. Pinche flaco pendejo, tanto talento desperdiciado por una mocosa. Revisaron el área brevemente, buscándome, pero la oscuridad del callejón me protegió. Eventualmente se fueron, dejando el cuerpo de Rodrigo tirado como basura en medio de la calle. Esperé horas antes de atreverme a salir. Cuando finalmente me acerqué a él, ya estaba rígido, con los ojos abiertos mirando al cielo negro. Tenía 11 balazos en el pecho y la cara. Le cerré los ojos con dedos temblorosos. Le quité la cadena de oro que siempre usaba y desaparecí en la noche sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer, completamente sola por primera vez en 6 años. Los días siguientes fueron una pesadilla borrosa de la que apenas tengo recuerdos coherentes. Me escondí en hoteles baratos, pagando en efectivo, cambiando de lugar cada noche, sin atreverme a contactar a nadie porque no sabía en quién confiar. El cártel tiene ojos en todas partes, informantes en hoteles, en gasolineras, en tiendas. Cualquiera podía reconocerme y hacer una llamada que me costaría la vida. Me corté el pelo, me lo teñí de negro, empecé a usar lentes y ropa que nunca hubiera usado antes, tratando de verme ordinaria, invisible. Yo, que había pasado años presumiendo en Instagram, ahora rogaba por pasar desapercibida. La paranoia era constante y asfixiante. Cada coche que se detenía cerca de mí era una amenaza. Cada persona que me miraba 2 segundos de más era un posible sicario. Dormía con la Glock bajo la almohada, sobresaltándome con cada ruido, cada puerta que se cerraba en el pasillo del hotel. Comía una vez al día, lo mínimo para sobrevivir, porque salir a comprar comida significaba exponerme. Bajé casi 10 kilos en 2 semanas. Cuando me veía en el espejo del baño, no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía 20 años y parecía de 30, con ojeras profundas, la piel cetrina, el pelo maltratado por el tinte barato. Intenté contactar a mi familia. Llamé al celular de mi madre desde un teléfono público. Ella contestó con voz cautelosa, y cuando escuchó mi voz empezó a llorar. Isabel, gracias a Dios que estás viva. Han venido hombres preguntando por ti, hombres malos. Le dijeron a tu padre que si sabíamos algo de ti, teníamos que llamar a un número, o nos iba a ir muy mal. Le supliqué que no dijera nada, que fingiera que nunca habló conmigo. Ella siguió llorando y me preguntó qué había hecho, en qué me había metido. No pude contestarle. Solo le dije que la quería y colgué. Esa fue la última vez que hablé con mi madre. No podía ponerlos en peligro. No podía cargar con la culpa de que les pasara algo por mi error de contactarlos. Tenía algo de dinero, unos $20,000 que Rodrigo siempre guardaba en efectivo para emergencias y que yo había tomado antes de huir. Era suficiente para sobrevivir algunos meses si era cuidadosa, pero no era suficiente para desaparecer realmente, para cruzar la frontera o irme a otro país. Necesitaba documentos falsos, contactos, y todos mis contactos estaban dentro del cártel o conectados con él. Estaba completamente sola en un país donde el crimen organizado tiene más poder que el gobierno, donde no hay lugar realmente seguro si alguien importante quiere encontrarte. Pensé en entregarme a la policía, en confesar todo y pedir protección, pero sabía cómo funcionaban las cosas. La mitad de la policía estaba en la nómina del cártel. Incluso si encontraba a oficiales honestos, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que la información de mi ubicación se filtrara? ¿Una semana? ¿Un día? ¿Horas? Y además, si confesaba todo lo que había hecho, todo lo que había visto, iba a pasar el resto de mi vida en prisión. Había participado en más de 15 asesinatos directamente,
Había sido cómplice en decenas más. No había redención posible para alguien como yo. Fue en mi tercera semana escondida cuando cometí el error que sellaría mi destino. Estaba en un Oxxo comprando comida enlatada y agua cuando vi a una chica que había trabajado para el cártel en tareas menores, mandados, ese tipo de cosas. Nunca habíamos sido cercanas, pero nos conocíamos de vista. Ella me reconoció a pesar del cambio de pelo y de ropa. Vi el momento exacto en que sus ojos se iluminaron con el reconocimiento. Vi cómo sacaba su celular discretamente. Dejé todo en el mostrador y salí corriendo, pero ya era tarde. Había sido vista, identificada, localizada. Me mudé a otro hotel esa misma noche, esta vez en un pueblo pequeño a 2 horas de Durango. Pensé que tal vez ahí estaría más segura, que el cártel concentraría su búsqueda en la ciudad. Alquilé un cuarto en un hotel de paso, uno de esos lugares donde no preguntan nombres y solo quieren su dinero. El cuarto olía a humedad y a sexo viejo, con manchas en las sábanas que preferí no examinar muy de cerca. Pero tenía puerta con cerrojo y era barato, y eso era todo lo que importaba. Duré 3 días ahí antes de que llegaran. Fue temprano en la mañana. Apenas estaba amaneciendo. Escuché los motores de las camionetas, ese sonido inconfundible de vehículos pesados frenando bruscamente. Miré por la ventana y vi 3 pickups negras bloqueando las salidas del estacionamiento. Hombres armados bajando, rodeando el edificio. Tomé mi pistola y consideré pelear, vender cara a mi vida, pero había al menos 10 tipos ahí afuera. No tenía oportunidad. Consideré pegarme un tiro a mí misma, negarles la satisfacción de torturarme como yo había visto torturar a tantos otros. Puse el cañón de la Glock contra mi sien, el metal frío contra mi piel, mi dedo en el gatillo. Pero no pude hacerlo. Por cobarde que suene, no pude jalar ese gatillo. 20 años de edad, y no tuve el valor de terminar con mi propia vida. Así que esperé a que derribaran la puerta, cosa que hicieron segundos después. Entraron como tormenta. Me tiraron al piso. Me quitaron el arma. Pensé que me iban a matar ahí mismo. Esperaba el balazo en la nuca. Pero en lugar de eso, me esposaron y me arrastraron hacia afuera. Me metieron en una de las camionetas, con capucha en la cabeza, y empezamos a movernos. El viaje duró horas. Yo iba sentada entre 2 hombres que no dijeron una palabra en todo el camino, solo el sonido del motor y la música de narcocorridos en la radio, canciones que alguna vez me habían parecido románticas y ahora sonaban como himnos al infierno. Cuando finalmente se detuvo la camioneta y me quitaron la capucha, estábamos en un rancho en medio de la nada. Reconocí el lugar. Había estado ahí antes con Rodrigo. Era uno de los centros de operación del CEJNG, un lugar donde entrenaban sicarios, donde guardaban armas y drogas, donde llevaban a gente para interrogarla lejos de ojos curiosos. Me bajaron de la camioneta y ahí estaba el cobra esperándome, fumando un cigarro con esa calma que siempre precedía a la violencia extrema. Princesa, me dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Qué gusto verte de nuevo. Pensé que ibas a ser más lista, que ibas a poder desaparecer de verdad. Pero aquí estás. Me llevaron a una habitación dentro de la casa principal. Me sentaron en una silla. El cobra se sentó frente a mí. Ofreció un cigarro que rechacé. Mira, empezó. Yo no quiero hacerte daño. A pesar de lo que piensas, yo siempre te respeté. Eras buena en tu trabajo, tenías agallas, pero traicionaste al cártel. Cuando Rodrigo cayó, tú deberías haber venido con nosotros, explicar tu lado de la historia, demostrar tu lealtad. En lugar de eso, huiste como rata, y eso hace que te veas culpable. Eso hace que los jefes piensen que tal vez tú también estabas involucrada en lo que sea que el flaco estaba haciendo. Le dije la verdad, que yo no sabía nada de ninguna traición,
que Rodrigo nunca me involucró en sus negocios con otros cárteles, si es que los tenía. El cobra escuchó pacientemente, asintiendo, y luego me dijo, te creo. El problema es que no importa si yo te creo. Importa lo que crean los jefes, y ellos quieren respuestas. Quieren saber todo lo que Rodrigo hacía, con quién hablaba, qué planes tenía. Y tú vas a decírmelo todo. Pasé las siguientes horas siendo interrogada, contestando preguntas sobre cada aspecto de mi vida con Rodrigo, nombres de contactos, lugares que visitábamos, conversaciones que había escuchado. Les di todo lo que sabía porque entendí rápido que mi única oportunidad de sobrevivir era ser completamente cooperativa. Cuando terminó el interrogatorio, el cobra hizo unas llamadas. Salió de la habitación y me dejó sola con dos guardias armados que me vigilaban sin decir palabra. Esperé horas sin saber cuál sería mi destino. Finalmente, regresó el cobra y me dijo, tienes suerte. Los jefes decidieron que no eres una amenaza, que realmente no sabías nada importante. Pero tampoco pueden dejarte ir así nada más. Sabes demasiado, has visto demasiado. Así que tienes dos opciones. O sigues trabajando para nosotros, demostrando tu lealtad con acciones, o te vamos a tener que hacer desaparecer. Tú decides. No era realmente una decisión. Era elegir entre morir ahora o morir eventualmente. Pero elegí eventualmente porque los seres humanos somos así de aferrados a la vida, incluso cuando ya no vale la pena vivirla. Les dije que sí, que seguiría trabajando para ellos. El cobra sonrió y me dijo, sabía que ibas a ser razonable. Mañana mismo tienes un trabajo. Hay un tipo en Monterrey que le debe dinero al cártel, mucho dinero. Ha estado evadiendo cobradores, cambiando de ubicación. Tú vas a encontrarlo, vas a hacerte su amiga y vas a mandarnos su dirección exacta. Si lo haces bien, si demuestras que todavía eres confiable, tal vez podamos olvidar todo este asunto de tu fuga. Así empezó mi segunda etapa en el cártel, pero esta vez sin Rodrigo, sin el amor que de alguna forma retorcida había hecho todo esto soportable. Ahora era solo yo y la violencia, yo y el miedo constante, yo y la certeza de que cada día podía ser el último. Hice ese trabajo en Monterrey. Seduje al tipo, conseguí la información, y él fue ejecutado 24 horas después. Hice una docena de trabajos más en los siguientes meses, cada uno más arriesgado que el anterior, cada uno haciéndome más y más evidente que el cártel me estaba usando hasta quemarme, hasta que cometiera un error y pudieran deshacerse de mí con justificación. El error llegó 6 meses después de la muerte de Rodrigo. Me mandaron a Guadalajara a recoger un paquete de un contacto. Era un trabajo simple, rutinario, nada que no hubiera hecho 100 veces antes. Pero resultó ser una trampa de la Policía Federal, una operación encubierta que llevaban meses planeando. Me arrestaron en el momento en que tomé el paquete. Me tiraron al piso. Me esposaron mientras gritaban que estaba bajo arresto por crimen organizado, tráfico de drogas, múltiples cargos de homicidio. Las cámaras estaban ahí grabando todo. Iba a ser su gran captura del mes, la prueba de que estaban combatiendo al narco. En el momento en que esas esposas metálicas se cerraron alrededor de mis muñecas, sentí algo extraño, alivio. Después de meses huyendo, meses mirando sobre mi hombro, meses esperando que el cártel decidiera que ya no era útil y me mandara a ejecutar, el arresto se sintió casi como una liberación. Al menos en prisión sabría dónde estaban mis enemigos. Al menos tendría paredes entre yo y los sicarios que seguramente ya estaban planeando cómo silenciarme antes de que pudiera testificar. Me llevaron a las oficinas de la Policía Federal en Guadalajara y ahí comenzó el verdadero interrogatorio. No como los interrogatorios del cártel, donde la tortura física era la herramienta principal, sino algo más sutil y más efectivo: la promesa de clemencia a cambio de información.
Me sentaron en una sala de interrogación con un fiscal federal, un tipo de unos 40 años con traje gris y mirada cansada, y me pusieron sobre la mesa todo lo que ya sabían de mí. Fotografías mías con Rodrigo, con otros miembros del cártel, entrando y saliendo de casas de seguridad. Registros de transferencias bancarias a cuentas a mi nombre. Testimonios de testigos protegidos que me habían visto en escenas de crímenes. Tenían suficiente evidencia para encerrarme de por vida sin posibilidad de libertad condicional. El fiscal se inclinó hacia adelante y me dijo: Isabel, sé que eres joven. Sé que probablemente te metiste en esto porque no tenías opciones, porque te enamoraste del hombre equivocado, porque la pobreza te empujó a tomar decisiones que nunca hubieras tomado en otras circunstancias. Y quiero ayudarte. Pero para que yo pueda ayudarte, tú tienes que ayudarme a mí. Dame nombres, direcciones, operaciones. Dame algo que pueda usar contra los jefes reales del CJNG y yo me aseguro de que tu sentencia sea reducida significativamente, tal vez 20 años en lugar de cadena perpetua. Podrías salir todavía con tiempo para tener una vida. 20 años. Todavía sonaba a una eternidad para alguien de mi edad, pero era mejor que morir en una celda cuando tuviera 70. Les di todo. Cada nombre que conocía, cada dirección que recordaba, cada operación de la que había sido parte o de la que había escuchado. Hablé durante horas, durante días. Me grabaron, documentaron cada palabra. Me hicieron repetir detalles una y otra vez para verificar inconsistencias. Les dibujé mapas de casas de seguridad. Les describí la estructura jerárquica del cártel en Durango. Les conté sobre los políticos y policías que estaban en la nómina. Me convertí en testigo protegido, en informante estrella, en la peor pesadilla de docenas de criminales que pensaban que sus secretos estaban a salvo conmigo. El día que firmé el acuerdo de colaboración, supe que había firmado mi sentencia de muerte. Tal vez no moriría ese año ni el siguiente, pero eventualmente, en algún momento, alguien del cártel iba a encontrar la forma de llegar a mí. La prisión no es tan segura como la gente cree. Hay guardias corruptos, reclusas que trabajan para el narco, mil formas de hacer llegar un mensaje o un cuchillo a quien se necesite. Pero al menos había comprado tiempo, y tiempo era lo único que me quedaba por negociar. Mi juicio fue un circo mediático. Las cámaras afuera del juzgado, los reporteros gritando preguntas, los titulares llamándome la princesa sicaria y la reina del CJNG, como si hubiera sido algo más que una niña traumatizada que se enamoró de un monstruo y se convirtió en uno ella misma. Mi familia no asistió al juicio. Mi madre me mandó una carta que leí una sola vez y luego quemé porque era demasiado doloroso guardarla. Decía que me perdonaba, que rezaba por mí, que me amaba a pesar de todo. Pero también decía que no podía verme, que era demasiado peligroso para ellos, que hombres del cártel habían visitado la casa 2 veces más preguntando por mí, y que mi padre tenía tanto miedo que había empezado a tomar antidepresivos. El juez me sentenció a 25 años, 5 años más de lo que el fiscal había prometido, pero mi abogado explicó que el juez había recibido presiones políticas, que mi caso era demasiado visible como para mostrar demasiada clemencia. 25 años significaba que saldría libre a los 45 si sobrevivía, si cumplía cada día de mi sentencia sin incidentes. Lloré cuando escuché la sentencia, no por los años que perdería, sino porque finalmente entendí que mi vida, la vida real con posibilidades y futuro, había terminado cuando tenía 13 años en ese semáforo donde conocí a Rodrigo. Todo desde entonces había sido solo una caída larga y lenta hacia este momento. Me trasladaron al penal federal de máxima seguridad donde estoy ahora, un complejo de concreto y alambre de púas, donde 1.500 mujeres viven amontonadas en condiciones que violarían cualquier tratado de derechos humanos
si a alguien le importara lo suficiente para hacer algo al respecto. Mi celda mide 3 metros por 2. La comparto con otras dos reclusas. Una es una mujer de 50 años que mató a su esposo después de 20 años de violencia doméstica. La otra es una narcomenudista que atropelló a un niño mientras manejaba drogada. Somos un catálogo de vidas arruinadas, de errores que no tienen redención posible. Los primeros meses fueron los más difíciles. Las otras reclusas sabían quién era yo, lo que había hecho. Algunas me respetaban por mi historia con el cártel, otras me odiaban por haber cooperado con las autoridades. Hubo intentos de agresión, peleas en los comedores, amenazas susurradas en los pasillos. Una vez encontré un papel bajo mi almohada que decía: sapos no duran mucho aquí. Dormía con un ojo abierto, nunca le daba la espalda a nadie, comía rápido y regresaba a mi celda antes de que los grupos se formaran y las alianzas cambiaran. Pero eventualmente encontré mi lugar en la jerarquía de la prisión. Resulta que las habilidades que desarrollé en el cártel son útiles aquí también. Sé leer a la gente, sé cuándo alguien está mintiendo, sé cómo negociar, cómo amenazar sin levantar la voz. Me volví intermediaria en disputas entre grupos rivales, la persona que podía hablar con las pandillas del norte y las del sur, sin que nadie sintiera que estaba tomando partido. Eso me compró protección, respeto, un espacio para respirar en este infierno de concreto. Han pasado casi 4 años desde que entré aquí. Tengo 24 años, pero me siento de 50. Mi cuerpo está marcado con cicatrices de peleas, de intentos de asesinato que sobreviví por suerte más que por habilidad. Tengo una cicatriz en el abdomen de donde una reclusa me clavó un cuchillo improvisado hecho de un cepillo de dientes afilado. Casi muero esa vez. Estuve 3 semanas en la enfermería de la prisión recuperándome de una infección que no respondía a antibióticos. Los doctores dijeron que tuve suerte de no perder algún órgano vital. Yo no me sentí con suerte. Me despierto todas las mañanas a las 5 cuando suenan las campanas para el recuento. Me paro en formación mientras las guardias nos cuentan cómo ganado, verificando que ninguna haya escapado o muerto durante la noche. Desayuno consiste en frijoles aguados y tortillas duras. Trabajo en el taller de costura de la prisión por 30 pesos al día, cosiendo uniformes escolares que nunca veré usar a ningún niño. Como a las 2 de la tarde, más frijoles, a veces arroz, ocasionalmente un pedazo de pollo tan pequeño que apenas vale la pena llamarlo carne. Ceno a las 6, luces apagadas a las 9. Ese es mi día, todos los días, con variaciones mínimas que no importan porque el resultado es el mismo. Otro día más cerca de la muerte, en un lugar que huele a desinfectante barato y desesperanza. Pienso mucho en Rodrigo. Me pregunto si realmente me amó o si solo fui una posesión para él, un trofeo que exhibir y controlar. Me pregunto si las cosas hubieran sido diferentes, si yo hubiera sido más fuerte, si hubiera dicho que no ese primer día en el semáforo cuando me ofreció 500 pesos. Pero sé que esas preguntas no tienen respuesta útil. No puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir con las consecuencias de mis decisiones. Y las consecuencias son estas 4 paredes, estas 20 horas más de cada día que me quedan por cumplir. A veces recibo cartas de gente que vio mi caso en las noticias. Algunas son de odio, llamándome monstruo, deseándome la muerte. Otras son extrañamente compasivas, de mujeres que dicen entender cómo el amor puede cegarte, cómo la pobreza puede empujarte a decisiones desesperadas. Hay una organización feminista que me ha adoptado como caso de estudio, argumentando que soy víctima tanto como victimaria, que la sociedad que me falló cuando era niña tiene tanta culpa como yo por los crímenes que cometí. No sé si creo eso. Suena como una forma de quitarme responsabilidad, de infantilizarme otra vez. Yo tomé decisiones, malas decisiones, decisiones que me perseguirán hasta el día que muera.
pero decisiones al fin. Nadie puso el arma en mi mano y me obligó a jalar el gatillo esas 17 veces. Tengo 20 años más de sentencia por delante si sobrevivo. 20 años de levantarme a las 5, de comer frijoles aguados, de dormir con un ojo abierto. 20 años de escuchar gritos en la noche, de ver peleas en los comedores, de esperar el día en que alguien finalmente cumpla el contrato que sé que el cártel tiene sobre mi cabeza. Porque aunque estoy en prisión, aunque colaboré con las autoridades y ayudé a meter a docenas de criminales tras las rejas, el narco no olvida. El narco tiene memoria infinita y paciencia para esperar el momento perfecto. Esta es mi confesión, mi historia completa sin editar ni suavizar. Maté a 17 personas que puedo nombrar y participé en la muerte de muchas más. Torturé, extorsioné, trafiqué drogas, lavé dinero. Hice cosas que me convierten en monstruo según cualquier definición moral. Pero también fui una niña de 13 años que solo quería escapar de la pobreza, que se enamoró del hombre equivocado en el momento equivocado. Ambas cosas son verdad. Ambas cosas pueden existir al mismo tiempo sin cancelarse mutuamente. Si estás viendo esto, si eres joven y pobre y alguien te está ofreciendo dinero fácil, trabajo rápido, una salida de tu vida miserable, escúchame bien. No hay salida. Solo hay una entrada a un infierno del que no puedes escapar. El dinero que ganes estará manchado con sangre que nunca podrás lavar. El poder que sientas será temporal y te destruirá eventualmente. Y el amor, si es que existe realmente en ese mundo, te consumirá hasta que no quede nada de quien eras antes. Yo era Isabel Rivera. Vendía chicles en semáforos. Soñaba con ir a la universidad, con ser veterinaria porque me gustaban los animales. Ahora soy la princesa de Durango, un apodo que me perseguirá hasta la tumba, un recordatorio permanente de la persona que dejé que me convirtiera. Y no hay redención para gente como yo. No hay final feliz esperando después de 20 años de prisión. Solo hay más tiempo para recordar cada cara de cada persona que maté, cada grito que escuché, cada línea que crucé hasta que ya no quedaba nada humano en mí. Esta es mi historia. Esta es mi advertencia. Esta es mi confesión desde el fondo del infierno que yo misma construí. Hay días en que los recuerdos me atacan con una claridad tan brutal que me quitan el aire. No son todos los muertos. No son las 17 personas cuya muerte puedo nombrar. Son tres en particular. Tres que se repiten en mis sueños. Tres que nunca me dejarán en paz sin importar cuántos años pasen. El primero es ese hombre al que maté frente a su familia cuando tenía 16 años. Óscar Méndez. Así se llamaba. Lo sé porque después del asesinato busqué su nombre en las noticias. Necesitaba saber algo de él, más allá de su cara suplicante. Tenía 34 años. Trabajaba como mecánico. La enfermedad de su hijo era leucemia. Todo lo que dijo esa noche era verdad. Y yo le disparé de todas formas. Sus hijos tendrán ahora unos 17 y 14 años. A veces me pregunto si me recuerdan, si mi cara con 16 años quedó grabada en sus memorias como la mujer que destruyó su familia. Probablemente sí. Probablemente me odian con una intensidad que yo ni siquiera puedo comprender, porque yo nunca tuve a alguien que amara lo suficiente como para sentir ese nivel de pérdida. El segundo es mi excompañero de escuela, el que fue torturado en esa bodega mientras yo miraba sin hacer nada. Se llamaba Daniel Cordero. Era un año mayor que yo. Siempre sonreía. Soñaba con ser ingeniero. Terminó de sicario para los Zetas, porque en México los sueños no alimentan y las balas pagan las cuentas. La última cosa que me dijo fue, ayúdame, por favor. 4 palabras que reproducen en mi cabeza en loop cada vez que cierro los ojos. Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. Pudo haber durado 20 minutos su tortura, pero en mi memoria dura eternidades.
Veo cada detalle, escucho cada grito, huelo la sangre y el miedo. Y lo peor es que si pudiera regresar en el tiempo, probablemente no haría nada diferente, porque salvar a Daniel hubiera significado traicionar al cártel, y yo no estaba lista para morir a los 19 años. La tercera es una mujer. No participé directamente en su muerte, pero fui la que dio la información que llevó a su ejecución. Era la esposa de un jefe de plaza rival, una mujer de unos 30 años, que no tenía nada que ver con el negocio. Solo tuvo la mala suerte de casarse con el hombre equivocado. El CJCNG la secuestró para presionar a su marido, y cuando él se negó a entregar la plaza, la mataron y mandaron el video a todos los cárteles de la región como advertencia. Yo fui quien averiguó dónde compraba su despensa, en qué gimnasio hacía ejercicio, a qué hora recogía a sus hijos de la escuela. Yo armé el paquete de información que hizo posible su secuestro. Se llamaba Patricia Ruiz y tenía 3 hijos pequeños. En el video de su ejecución, que vi porque el cártel nos obligaba a ver esas cosas para recordarnos las consecuencias de la debilidad, ella no suplicó por su vida, suplicó por sus hijos, pidió que alguien cuidara de sus hijos. Nadie lo hizo. Los niños terminaron con familiares lejanos en otra ciudad, dispersados, huérfanos por mi culpa, tanto como por la bala que le atravesó el cráneo. Estos 3 me visitan todas las noches. No metafóricamente, no en sentido figurado. Los veo. Oscar con su herida de bala en el hombro sangrando eternamente. Daniel con su cuerpo destrozado por la tortura. Patricia con el agujero en su frente y sus labios moviéndose sin sonido, diciendo una y otra vez, mis hijos, mis hijos. Se paran junto a mi litera y me miran con ojos que ya no tienen vida, y yo no puedo hacer nada más que mirarlos de vuelta y susurrar, lo siento, sabiendo que mis disculpas no significan nada, que lo siento no resucita muertos, ni repara vidas destruidas. Las otras reclusas piensan que estoy loca. Me han escuchado hablar sola en la noche, disculpándome con fantasmas que solo yo puedo ver. Algunas me tienen lástima, otras piensan que me lo merezco, que estoy pagando mi karma. Tal vez ambas cosas son ciertas. Tal vez la locura es solo otra forma de castigo, una sentencia adicional que se suma a los 25 años. Hace 2 meses recibí una carta de una de las hijas de Oscar Méndez. No sé cómo consiguió la dirección del penal. No sé cómo supo que yo era la responsable de la muerte de su padre. La carta decía, tengo 17 años. Tú tenías 16 cuando mataste a mi papá. Quiero que sepas que cada cumpleaños, cada graduación, cada momento importante de mi vida ha estado marcado por su ausencia. Quiero que sepas que mi hermano menor apenas lo recuerda, que creció sin figura paterna, que ahora está metido en una pandilla porque no tuvo a nadie que lo guiara. Quiero que sepas que mi mamá nunca se recuperó, que toma pastillas para dormir y para despertar y para poder funcionar. Quiero que sepas todo el daño que causaste con jalar ese gatillo. Y quiero que sepas que yo te perdono, no porque lo merezcas, sino porque odiar durante 11 años me está matando por dentro y necesito dejarte ir para poder vivir. Pero aunque te perdone, nunca olvides lo que hiciste. Nunca dejes que tu mente suavice los bordes de ese recuerdo. Vive con ello como nosotros hemos tenido que vivir sin él. Leí esa carta 20 veces el día que llegó, y luego la guardé en el único lugar privado que tengo, una caja de metal debajo de mi litera, donde guardo las pocas pertenencias que me importan. La leo cada semana para recordarme que las consecuencias de mis acciones van más allá de mi sentencia de prisión, que hay familias enteras destruidas por decisiones que tomé en segundos. Esa niña tiene ahora 17 años, la misma edad que tenía yo cuando estaba en la cima de mi poder con el cártel, cuando me sentía invencible, cuando pensaba que el dinero y el lujo compensaban cualquier precio moral.
Ella ha sufrido 11 años por algo que yo hice sin pensar dos veces. El año pasado me permitieron tomar clases de educación básica dentro del penal. Nunca terminé la primaria. Dejé la escuela cuando tenía 13 para vender chicles y luego para trabajar con Rodrigo. Ahora, a los 24 años, estoy aprendiendo matemáticas de sexto grado y gramática básica. Es humillante estar en una clase con mujeres 10 años mayores que yo, todas tratando de recuperar las educaciones que la pobreza o las malas decisiones les robaron. Pero también es lo único que tengo, la única forma de sentir que estoy construyendo algo en lugar de solo descomponerme lentamente en este lugar. Mi maestra es una voluntaria que viene 2 veces por semana, una mujer de 60 años, que trabajó 30 años como profesora antes de retirarse. Se llama Profesora Alma y es la primera persona en años que me trata como ser humano, en lugar de como criminal o víctima o estadística. No me pregunta por qué estoy aquí. No me juzga cuando me ve las cicatrices en los brazos. Solo me enseña a multiplicar fracciones y a escribir ensayos básicos. Me dijo hace un mes que tengo talento para escribir, que mis ensayos tienen una honestidad brutal que rara vez ve. Le dije que es fácil ser honesta cuando ya no te queda nada que perder, cuando ya tocaste fondo tan duro que no hay forma de caer más bajo. Ella me sugirió que escribiera mi historia completa, no como confesión legal, sino como testimonio, como advertencia para otras niñas que podrían estar caminando por el mismo camino que yo caminé. Tu historia podría salvar vidas, me dijo. Si una sola adolescente te escucha y decide no subirse a esa camioneta, no aceptar ese dinero fácil, habrás logrado más bien del que puedes imaginar. No sé si creo eso. No sé si mi historia sirve para algo más que como entretenimiento morboso para gente que nunca ha estado cerca de la violencia real. Pero escribo de todas formas, porque escribir es lo único que me mantiene cuerda, lo único que me hace sentir que todavía existo como algo más que un número de reclusa. Tengo una compañera nueva de celda desde hace 3 meses. La anterior fue liberada después de cumplir su sentencia por fraude fiscal. La nueva se llama Jimena y tiene 22 años, apenas 2 años menor que yo. Está aquí por matar a su novio en defensa propia después de años de abuso. El sistema no creyó que fuera defensa propia porque ella le disparó mientras dormía, pero cualquier mujer que ha vivido con un hombre violento entiende que a veces la única oportunidad de escapar es cuando el monstruo está inconsciente. Jimena me recuerda a mí misma hace algunos años, esa mezcla de dureza externa y fragilidad interna. Esa forma de mirar el mundo como si esperara que te ataque en cualquier momento. Le conté mi historia una noche cuando no podíamos dormir, cuando el calor era tan intenso en nuestra celda que las paredes parecían sudar. Le conté todo, cada detalle que he confesado aquí y algunos más, cosas tan específicas y horribles que nunca puse en mi testimonio oficial, porque sabía que sonarían inventadas de tan extremas. Ella escuchó sin interrumpir, sin juzgar, y cuando terminé me dijo algo que no esperaba. No eres un monstruo. Los monstruos no se torturan a sí mismos con recuerdos. Los monstruos no se despiertan gritando en la noche. Los monstruos no lloran cuando leen cartas de las hijas de sus víctimas. Hiciste cosas monstruosas, eso sí, pero todavía eres humana. Y mientras seas humana hay posibilidad de redención. No sé si tiene razón. La redención suena como un concepto religioso que nunca me ha funcionado. Intenté rezar cuando recién llegué aquí. Intenté pedirle perdón a un Dios en el que nunca he creído realmente. Pero las palabras se sentían huecas en mi boca, como teatro barato para una audiencia que no existe. Si hay un Dios, si hay justicia cósmica, entonces yo merezco arder en cualquier infierno que exista. No hay perdón divino para alguien que torturó y mató no por supervivencia, sino por lealtad a un hombre
y a una organización que no valían mi alma. Pero tal vez Jimena tiene razón en algo. Mientras esté viva, mientras todavía pueda sentir culpa y arrepentimiento, todavía hay tiempo para hacer algo significativo con los años que me quedan. No puedo deshacer el daño. No puedo resucitar a Oscar, ni a Daniel, ni a Patricia, ni a los otros 14, cuyos nombres cargo como piedras en mi memoria. Pero puedo contar mi historia sin filtros ni glorificación. Puedo ser la advertencia viva de lo que pasa cuando eliges el camino fácil, cuando valoras el dinero sobre la humanidad, cuando confundes posesión con amor. Esta semana vi en las noticias del penal que capturaron a El Cobra. Cayó en una redada masiva junto con otros 20 miembros de alto rango del CJNG. Parte de su captura fue gracias a la información que yo proporcioné hace 4 años. Testimonios que tomaron todo este tiempo en convertirse en órdenes de aprehensión y operativos coordinados. Cuando vi su foto en el periódico, esposado y siendo empujado dentro de una camioneta federal, sentí algo que no esperaba. Nada. Ni satisfacción, ni miedo, ni alivio. Solo un vacío donde debería haber una emoción. Ese hombre ordenó la muerte de decenas, tal vez cientos de personas. Fue quien mató a Rodrigo, quien me interrogó y amenazó. Y ahora está preso, y yo no siento nada porque resulta que la venganza es otro concepto vacío cuando ya no te queda nada por vengar. Hay rumores en el penal de que su captura podría desatar una ola de violencia, ajustes de cuentas entre facciones del cártel que van a competir por el poder que él cobra dejó vacante. Hay rumores también de que él ordenó represalias contra todos los que testificaron, incluida yo, aunque esté en prisión. El precio en mi cabeza supuestamente subió de 100,000 pesos a $500,000. Es casi gracioso que mi vida valga más muerta que lo que gané en años de trabajar para ellos. Pero me han llegado advertencias a través de otras reclusas. Cuídate. No comas nada que no hayas preparado tú misma. No camines sola en los pasillos. Duerme ligero. Como si no hubiera estado haciendo exactamente eso durante los últimos 4 años. La semana pasada envenenaron a otra testigo protegida que estaba en el pabellón B. Murió vomitando sangre en el piso del comedor, mientras las guardias tardaban 15 minutos en llamar a los médicos. Nadie vio nada. Nadie sabe nada. El caso está bajo investigación, lo que significa que nunca se resolverá, porque investigar requeriría admitir que el crimen organizado controla tanto adentro como afuera de los penales. Su muerte es un recordatorio de que mi sentencia de 25 años es aspiracional, que estadísticamente hablando probablemente no sobreviva ni la mitad. Pero sigo aquí, sigo despertándome cada mañana cuando suenan las campanas, sigo comiendo frijoles aguados y cosiendo uniformes y tomando clases y escribiendo esta confesión interminable. Sigo viva por pura terquedad, por ese instinto de supervivencia que me ha mantenido respirando a través de cosas que hubieran destruido a gente más cuerda. Ya no sé si quiero vivir o si simplemente no sé cómo rendirme. Tal vez es lo mismo. Así que esto es lo que quiero decir a quien sea que esté escuchando esta historia. Probablemente algún joven que piensa que el narco es glamuroso porque solo ha visto las canciones y las películas, pero nunca ha olido el hedor real de un cuerpo en descomposición. No hay final feliz. No hay cantidad de dinero que valga el precio de tu alma. No hay amor verdadero en un mundo construido sobre violencia y mentiras. Rodrigo nunca me amó realmente. Me poseyó. El cártel nunca fue mi familia. Fui su herramienta desechable. El poder que sentí fue ilusión. El respeto que me tenían era miedo. Y el miedo no es respeto, sino esclavitud mutua. Si eres pobre, si estás desesperado, si alguien te ofrece una salida fácil, te lo suplico, no la tomes. Vende chicles, limpia casas, haz lo que sea necesario dentro de la legalidad. Será más difícil, será más lento,
pero al menos podrás dormir sin fantasmas visitándote cada noche. Al menos podrás mirarte en el espejo sin querer romperlo para no ver a la persona en que te convertiste. Al menos tendrás una oportunidad de construir algo real en lugar de un castillo de naipes hecho de billetes manchados de sangre. Y si ya estás adentro, si ya diste ese primer paso y no sabes cómo salir, corre. No importa el costo, no importa a quién traiciones, no importa si tienes que desaparecer y empezar desde cero en otro país con otro nombre, porque quedarte significa morir. Tal vez no hoy ni mañana, pero eventualmente. El narco consume a todos los que lo tocan. No hay excepciones. No hay pensión de retiro. Solo hay tumbas anónimas y prisiones que huelen a desinfectante y desesperanza. Yo no escapé a tiempo. Me quedé por amor, por dinero, por miedo, por todas las razones equivocadas. Y ahora estoy aquí, con 24 años, pero alma de anciana, esperando que cada día no sea el último, escribiendo confesiones que tal vez nadie lea, cargando fantasmas que nunca me dejarán descansar. Esta es mi vida, este es mi castigo, esta es mi advertencia. Me llamo Isabel Rivera. Me conocen como la princesa de Durango. Maté a 17 personas antes de cumplir 22 años. Y si pudiera regresar en el tiempo, si pudiera encontrar a esa niña de 13 años en ese semáforo el día que conoció a Rodrigo, la tomaría de los hombros, la miraría a los ojos y le gritaría que corriera y no mirara atrás, que cualquier futuro en la pobreza es mejor que el infierno que le esperaba si se subía a esa camioneta negra. Pero no puedo regresar. Nadie puede. Solo podemos vivir con nuestras decisiones y esperar que alguien, en algún lugar, aprenda de nuestros errores antes de que sea demasiado tarde para ellos también. Esta es mi historia completa. Esta es mi verdad sin editar. Este es el precio real del narco, sin corridos que lo romanticen, sin películas que lo glamuricen. Solo sangre, trauma y una celda de 3 por 2 metros donde espero mi muerte con 21 años más de sentencia por delante. Si escuchaste hasta aquí, si llegaste hasta el final de esta confesión, te pido solo una cosa: no cometas mis errores. No seas yo. Porque una vez que cruzas ciertas líneas, no hay forma de regresar a quien eras antes. Solo hay el monstruo en que te convertiste, mirándote desde el espejo, recordándote cada día que el infierno no es un lugar al que vas cuando mueres. El infierno es lo que construyes con tus propias manos mientras todavía estás viva.